aquí recuperando el tema del 5 de marzo que sucedió en Querétaro, de esta violencia que sucedió entre aficionados por la falta de capacidad del gobierno estatal de cuidar los eventos públicos en todo sentido. Y no solo la falta de capacidad, la irresponsabilidad en ese momento que vimos, en donde los funcionarios estaban fuera incluso y no atentos al tema cuando ya se sabía que algo iba a pasar. Pero también denunciamos en aquella época cómo se empezó a buscar culpables del tema y lo dijimos, parafraseando a Eduardo Galeano, que la justicia era como la víbora que solo muerde a los descalzos. Y así fue, se buscó gente humilde a la cual se le culpó, y uno de los casos que pusimos siempre en relieve fue el caso de Cuauhtémoc, ¿sí? Un joven que trabajaba de mesero, que no estuvo presente en el estadio y sin embargo se le culpó también de un delito por los sucesos que sucedieron en el estadio Corregidora. Después de tantos meses y agradeciendo al ministro Saldívar que atrajo el caso para que un juez le diera celeridad, se dictaminó que era una persona inocente, contrario a lo que estaba haciendo la Fiscalía del Estado de Querétaro, de culparlo y pedirle que se declarara culpable si es que quería salir. Se ha declarado inocente y queremos saber quién le va a recuperar los meses en prisión, quién le va a recuperar a la familia la ausencia de un padre de familia y de un hijo presente en la familia. Ese es un tema importante que debemos de ver de la justicia que está sucediendo en el estado de Querétaro y la cual queremos reclamar de cuánta gente más está encerrada en las cárceles de Querétaro y que son realmente inocentes. Quiero agradecer y hacer público el reconocimiento al licenciado Favela, que sin cobrar ni un quinto los apoyó. Pero ¿qué pasa con las familias que no tienen dinero para poder pagar un abogado? Se quedan en la indefensión y en el total estado de una fiscalía que tiene que seguir las órdenes del gobernador de encontrar la razón de las incapacidades de ellos. Dejo más bien en la gente presente el tema, al abogado el licenciado Favela, a la madre y al mismo Cuauhtémoc que está aquí presente y a la esposa, del cual sale libre, ¿sí? Sin ninguna culpabilidad en sentido. Adelante, por favor, licenciado. O quien ustedes digan. Como ustedes digan. Muy buenos días a los senadores y a los medios de comunicación que nos acompañan. Mi nombre es Norma Alicia Cordero Sánchez. Hace 5 meses estuve aquí con ustedes exponiendo el caso de mi hijo Cuauhtémoc Galindo y hoy estamos aquí nuevamente demostrando su inocencia, ya que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, lo usó como chivo expiatorio, injustamente lo tuvo en la cárcel durante casi 5 meses, con torturas psicológicas y maltratos físicos para presionarlo y que mi hijo se declarara culpable de un delito que la Fiscalía del Estado de Querétaro le quiso fabricar. Todo esto para limpiar la imagen del gobernador de toda la inseguridad, la impunidad y la incompetencia de su gabinete, que salió a relucir con la violencia que ocurrió en el Estadio Corregidora durante el partido de fútbol entre Gallos Blancos y Atlas el pasado 5 de marzo. Hace 15 días, en una entrevista para un periódico de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi reconoció que para salir de esa bronca del estadio de Querétaro, le aconsejaron meter a la cárcel a quien fuera. Imagínense, en manos de qué autoridades sin escrúpulos estamos el pueblo queretano. Dijo que después de los hechos del estadio se tardó 3 días en reaccionar porque iba de a de veras. Y eso no fue cierto, solo dejó pasar tiempo suficiente para que los verdaderos culpables pudieran huir y él solamente buscó quien se la pagara, así tuviera en la cárcel a gente inocente y pisoteara los derechos humanos de quien fuera, con tal de tapar que en Querétaro sí pasan cosas y cosas muy graves. Mientras tanto, ni su secretaria de gobierno y senadora con licencia, Guadalupe Murguía, ni su secretario de seguridad
Les fincaron responsabilidades por las omisiones que tuvieron en sus responsabilidades públicas y que derivaron de toda la violencia ese día. Después de un proceso plagado de irregularidades y de abuso de poder, de pruebas falsas y de amenazas que la Fiscalía hizo hacia mi hijo y a mi familia, hoy estamos aquí gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a favor el amparo para que mi hijo recuperara su libertad, declarándolo totalmente inocente. Y por eso nos encontramos en este momento aquí para limpiar su nombre y el de mi familia. Señor gobernador Mauricio Curi, usted se equivocó y con esto nos demuestra a la sociedad queretana y al país entero que es usted una persona que abusa de su poder, es una persona indolente, mentiroso, irresponsable, que por su vanidad no le importa incluso pasar por encima de la vida de las demás personas. Quiero agradecer al doctor Gilberto Herrera y a los abogados que nos acompañaron en este proceso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea, soy esposa de Cuauhtémoc. Yo solo quiero hacerle un llamado al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y decirle que a usted también le mintió el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y ocasionó que en su mañanera expusieran a mi esposo como uno de los culpables de la violencia en el Estadio Corregidora. Comprendo que solo dio la información que le proporcionó el gobernador, abusando de la confianza que usted le ha dado. Es por eso que le pido respetuosamente que rectifique la información sobre el caso de mi esposo y que no quede impune, que no deje solo al pueblo, porque en el estado de Querétaro no hay división de poderes y el titular de Derechos Humanos, Javier Rascado, y el fiscal Alejandro Echeverría solo están al servicio y órdenes del gobernador. Los queretanos vivimos indefensos en nuestro propio estado y teniendo que cuidarnos de nuestro gobierno. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, disculpen si estoy un poco nervioso. La verdad, pues me siento muy inseguro y todavía tengo bastante miedo. Buenos días. Gracias por la oportunidad de dar a conocer mi historia, mi verdad. Me llamo Cuauhtémoc Galindo Cordero, tengo 29 años, soy mesero y el gobernador Mauricio Curi González me usó como chivo expiatorio para dar la idea de que en Querétaro iba a hacer justicia por todo lo que pasó en el Estadio La Corregidora. Ese día, el 5 de marzo, yo me encontraba celebrando una boda, un evento, a 15 kilómetros del Estadio Corregidora. Mi error que cometí fue recurrir a la Fiscalía, ya que me estaban llegando amenazas de muerte, tanto para mí como para mi familia. Porque antes de irme a trabajar a la boda, publiqué en las redes sociales Facebook un himno del equipo de los Gallos Blancos. Yo acudí a la Fiscalía buscando un poco de seguridad y me doy cuenta que de quien debemos de cuidarnos como ciudadanos es del gobierno de Querétaro. Horas más tarde de hacer mi denuncia a la Fiscalía, ese día alrededor de las 11 de la noche me encontraba en mi casa y tumbaron mi puerta. Llegaron con lujo de violencia, llegaron a golpearme y yo la verdad pensé que hasta eran narcos o gente que me había amenazado, ¿sí?
Para mi sorpresa fue la Policía Estatal y la Fiscalía y los medios de comunicación también, que estaban televisando cómo me estaban cateando y cómo me detenían. En mi casa me dijeron que iban por mí porque según ellos yo había estado en el Estadio Corregidora y tenían pruebas de que yo estaba agrediendo a la gente. Me golpearon, encañonaron a mi niña de 4 años de edad y yo pienso que ¿qué culpa pudo haber tenido mi niña? Igual yo creo que se sintieron intimidados la fiscalía, que por eso la encañonaron. Yo creo que se sintieron amenazados, que por eso entraron al cuarto de mi abuelita, siendo una persona discapacitada de la tercera edad, que no ve, no oye, y posiblemente también la habrán encañonado. Golpearon a mi hermano, me golpearon a mí, y pues ahí también empezó mi calvario. Me llevaron a la fiscalía junto con otros presuntos culpables de la violencia y nos fotografiaron para exhibirnos ante la prensa. Sin embargo, cuando la fiscalía se dio cuenta de que había cometido un error conmigo, porque la verdad no estuve ni en el estadio, cambió su acusación por apología. Y aunque pude haber llevado mi defensa en libertad, la fiscalía se valió de mentiras para mantenerme preso. Dijo que yo era un peligro para la sociedad porque tenía antecedentes penales. Y no es cierto. No tengo antecedentes penales ni antes que me encarcelaran ni ahorita. Pidió la fiscalía que me mantuvieran en prisión porque según no tenía un domicilio fijo en Querétaro y que podía huir, cuando mis 29 años los he vivido en Querétaro. En la cárcel me golpearon. El área médica veía cómo nos golpeaban a todos. Esa parte que está para cuidar nuestra vida, nuestra integridad, y gozaban de cómo nos pegaban. Las autoridades del penal me tuvieron incomunicado todo este tiempo, me limitaban las reacciones de comida y hasta me cambiaron de penal para que a mi familia se le dificultara poder irme a ver. Avanzando mi proceso, la fiscalía me exigió que renunciara a mis amparos que ya habían ingresado mis abogados, con la amenaza de que si no desistía podía quedarme hasta 3 años en la cárcel, aunque mi delito era máximo 1 año. Prácticamente me extorsionaron, pidiéndome 30,000 pesos para que yo llevara un procedimiento abreviado y que pudiera salir echándome la culpa. Cada vez la presión, el hostigamiento de la fiscalía era más fuerte. Me amenazaron que si no me echaba la culpa, mi familia tenía que hacer una reparación de daños por 21 millones de pesos. Siendo sinceros, la pasé muy mal. Siendo sinceros, pensé en quitarme la vida, porque la presión y el hostigamiento era mucho. Porque además el gobierno quería que yo me echara la culpa y también quería exhibirme ante los medios de comunicación y que al gobernador Mauricio Curi y a los queretanos
les pidiera perdón. Eso definitivamente no podía hacerlo, porque había significado quedar en total indefensión y poner en peligro mi vida y la de mi familia. Deben de saber algunos que los que apresaron por la violencia del Estado la corregidora, varios han salido en libertad, pero no porque la Fiscalía haya hecho su trabajo de investigación y se les haya juzgado debidamente, sino porque también los presionaron y tuvieron que echarse la culpa. A pesar de todos los esfuerzos y de los intereses que tenía el gobernador Mauricio Curi y su secretaria de gobierno Guadalupe Murguía de tenerme en la cárcel para que no se les cayera su farsa de justicia a modo, hoy quiero decirles que estoy libre y que soy inocente. Y no solo porque lo diga yo, porque se me dio una sentencia de inocencia por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Quiero retomar mi vida, estar en paz con mi familia, pero también soy sincero al decirles que tengo mucho miedo. Miedo por estar desmintiendo al gobernador y sé que me pongo en riesgo. Por lo cual quiero también hacer responsable al gobernador Mauricio Curi y a la Fiscalía de Querétaro por si algo llegara a pasarme. Muchas gracias. En términos breves, les voy a leer el fragmento de la sentencia que fue dictada por un juez de distrito aquí en la Ciudad de México, toda vez que de la visita del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea y su visita al penal de Santa Marta, Acatitlán, solicitó a los juzgados de distrito de todo el país revisaran la prisión preventiva justificada de la que muchas personas eran parte y estaban privadas de su libertad, por lo que 180 personas, incluyendo a Cuauhtémoc y Rosario Robles, fueron sus asuntos conocidos por el juez que determinó que Cuauhtémoc es inocente, por lo que procederé a leer el fragmento en el que Cuauhtémoc se le declara inocente. No se desprendieron datos que establezcan que se cometió el hecho que la ley señala como delito de provocación de cometer un delito o apología de este bajo la modalidad de provocación y en consecuencia dicta en favor del quejoso auto de vinculación a proceso. Con motivo de lo antes señalado, deje insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada y ordene la inmediata libertad del quejoso. Esta sentencia es del 1 de agosto de antier, por lo que el juez de control de Querétaro le dieron 48 horas para dejar en libertad a Cuauhtémoc, lo cual se hizo y se desprende de esta misma sentencia que Cuauhtémoc es inocente y que se le utilizó a efecto de poder tapar los hechos del Estadio Corregidora. Por esta parte, queremos decir que Cuauhtémoc estuvo 5 meses privado de la libertad cuando le pudieron conceder prisión preventiva justificada, fue la medida cautelar que le impusieron a la fuerza, le pudieron dar otra medida cautelar y que llevara su proceso en libertad, cuestión que siempre se pidió al juez de control y jamás se concedió, por lo que nosotros estamos muy contentos de que Cuauhtémoc esté en libertad y lo único que queremos decir es que hay mucha gente que no cuenta con la defensa jurídica gratuita correspondiente y por eso mismo están en la cárcel. Muchísimas gracias por su atención. Sería todo en ese sentido y bueno, un llamado
precisamente a revisar estos temas, un llamado a la justicia en los entornos en donde toque, de que no puede haber gente humilde en la cárcel, como pasó con Cuauhtémoc, por injusticias provocadas por la gente en el poder, como es el gobernador de Querétaro. Esperemos que se revisen todos los temas, no es el único, como se ha mencionado, y el gran problema que tenemos en este sistema, el que la gente humilde, por falta de dinero, pasa todo un proceso en indefensión, en incapacidad de poder mostrar su inocencia, mientras la gente de dinero está allá afuera. Hay que recordar que también el entrenador de los Gallos mandó un tuit en el mismo sentido, ¿sí? Y él sí está libre, mientras Cuauhtémoc, aunque estuviera a 15 kilómetros, manda un tuit en el mismo sentido y él sí lo ponen preso. O sea, eso no es correcto y no es justo. Esperemos que sea el inicio de una revisión de todos los procesos y así se le solicitará al ministro Saldívar. Muchas gracias por todo. Gracias, senador, también gracias al diputado Raimundo Luna y a Cuauhtémoc y a su familia que nos acompañaron y al abogado. Buenas tardes, gracias.